Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de transferencia de calor Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es el subtema, este yo lo puse personalmente, 2.3.1, conducción unidimensional, primeros pasos con condiciones de frontera y el estado estacionario. Entonces, esto es precisamente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, vamos a ver que el contenido lo vamos a reiterar de esta forma. De esta forma vamos a reiterarlo y pues obviamente vamos a comenzar con el tema. Entonces, en este caso vamos a recordar qué es la diferencia entre condiciones iniciales y de frontera. Bueno, hasta la fecha de hoy que se sube este video ya hay una lista de reproducción de ecuaciones diferenciales en el cual solamente vamos a estar viendo esa parte en los primeros temas que compiten. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La diferencia entre condiciones iniciales y condiciones de frontera es el contexto empleado. Para condiciones iniciales se va a referir en el área de matemáticas, mientras que condiciones de frontera en el área de la física y de la ingeniería. Y bueno, se pueden estar usando como indiferentes, pero pues vamos a estar reiterando esa diferencia. Entonces vamos a decir que son condiciones de frontera. Bueno, aquí matemáticamente hablando es que las condiciones de frontera iniciales son esto que está aquí. A partir de esto que tenemos aquí en esta proceso de frontera, recordemos ese concepto de termodinámica, nuestro sistema, nuestras fronteras y alrededores, ¿no? Entonces en este caso son fronteras, en donde están las líneas interlineadas en amarillo, y obviamente pues ahí están nuestras condiciones iniciales y nuestras condiciones de frontera finales, ¿no? Y eso también se ve en cinemática dinámica precisamente, entonces pues no están tan lejos de este concepto. El número de condiciones de frontera depende de la dimensión del problema. Entonces las condiciones de frontera es igual a 2 por n, donde n es la dimensión, puede ser 1, 2, 3. En este caso, si la dimensión es de 1, pues nada más requiere de 2 condiciones de frontera. Si en el caso de que sea bidimensional, pues obviamente va a requerir 2. N es igual a 2, 2 por 2 serían condiciones de fronteras 4 condiciones de frontera. Caso que sea tridimensional, pues obviamente va a ser 2 por 3. Las condiciones de fronteras necesarias mínimas deben de ser 6. Entonces, por lo tanto, ese es como podemos competir para los problemas. También recordando ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, que no se ha subido hasta la fecha de hoy ese tipo de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Pero aquí vamos a reiterar. Aquí tenemos nuestro formato general en la notación Lagrange, si no mal recuerdo, en donde es y' más fx por y' más g de x por y igual a rx. Y esta es una ecuación diferencial lineal, obviamente de segundo orden. Aquí vamos a ver dos diferencias. Si rx es igual a 0, por lo tanto es lineal homogénea. En caso de que rx sea indiferente a 0, es una lineal no homogénea. Y compete para otra forma de solución. Sin embargo, la que vamos a estar utilizando es cuando rx es igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tratar de lineal homogénea. Que es lo siguiente que vamos a ver. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, en este caso que dice coeficientes constantes, ese fx y g de x va a convertirse en coeficientes constantes, es decir, van a pertenecer a los números reales. Van a ser solamente escalares, en este caso es a y b. Entonces, por lo tanto, para todo a y b pertenecen a los números reales. Por lo tanto, esto se simplifica mucho más. Ahora, esto a partir de variables separables, y' más fx por y igual a 0. Una solución a esta ecuación diferencial es que y sea igual a e a la menos la integral de fx por el diferencial de x. Si f de x es igual a k, entonces por lo tanto quedaría de esta forma, integrándolo, ¿no? Que y es igual a c por e a la menos k por x. Es una solución a ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Ahora si c es igual a 1 y menos k es igual a lambda, pues entonces y es igual a e a la lambda por x. Por lo tanto, a partir de ello podemos resolverlo. Entonces, en este caso, f de x va a convertirse como k, ¿ok? Entonces, por eso es que reitero esta parte aquí. En este caso, vamos a obviamente encontrar la primera derivada de y, de esta forma que estoy señalando. Y' es igual a lambda por e a la lambda x. La segunda derivada, en este caso de y,
y prima, que es igual a lambda al cuadrado por e a la lambda x. Y obviamente de esta forma podemos colocarlo aquí, precisamente como se observa en pantalla. Y eso factorizamos a Euler a la lambda x por lambda al cuadrado más a por lambda más b igual a 0. Por lo tanto, esta es la ecuación característica, ¿ok? Que esta, bueno, también se reitera en modelado, en el cual pues obviamente se observa, ¿no? Para encontrar las raíces. En este caso, para modelado van a encontrar raíces de números complejos. Aquí no, aquí la mayoría, bueno, en cuanto a transferencia de calor, vamos a ver que son soluciones reales. Entonces, de esta forma, lambda va a tener dos soluciones posibles. Por eso pongo los subíndices como 1,2, que es igual a menos a más menos la raíz cuadrada de a2 menos 4b entre 2. Recordando que este es el término a, el término b y el término c para hacer la solución a la ecuación de segundo grado. Entonces, por eso es que tienen estos términos, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, si este argumento de la raíz cuadrada, es decir, a al cuadrado menos 4b, es mayor a 0, es decir, un número positivo, entonces por lo tanto lambda 1 es diferente a lambda 2. Por lo tanto son raíces reales. En caso de que a al cuadrado menos 4b es igual a 0, lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces por lo tanto son raíces reales e iguales. Y en caso de que a al cuadrado menos 4b es menor a 0, es decir, un valor negativo, lambda va a tener raíces complejas. En este caso vamos a anotarlos como alfa, que es la parte real, más menos, porque precisamente nos va a salir dos valores. Puede salir dos valores. Obviamente aquí es el beta, que también es pertenece a los reales, pero i es un número imaginario. Entonces por eso es que son raíces complejas. Bueno, es un número complejo. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a estar utilizando es esta parte que estoy señalando ahora mismo. Por lo tanto, asumimos lo siguiente. Caso 1, las raíces de la ecuación característica son reales y diferentes. Entonces, la solución que vamos a obtener es y igual a C1 por e a la lambda 1 x más C2 por e a la lambda 2 por x es solución general de la ecuación diferencial. Caso 2, las raíces de la ecuación característica son reales e iguales. Entonces, y es igual a C1 por e a la lambda x más C2 por x por e a la lambda x es solución general de la ecuación diferencial. Y caso 3, las raíces de la solución característica son complejas y conjugadas. Entonces ya es igual a e a la alfa x por a por el coseno de beta x más b por el seno de beta x es solución general de la ecuación diferencial. Y bueno, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. La relación de la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes en la conducción de calor. Recordemos esta ecuación, ¿no? Que es precisamente en las coordenadas cartesianas, que también se puede aplicar en cilíndricas y en la parte esféricas, pero vamos a utilizar en placas o en paredes planas. En caso de que sea régimen estacionario de generación de calor, pues tenemos la ecuación de Laplace. Además es unidimensional, es decir, hay una conducción en la dirección de x solamente, ¿ok? Y quedaría de esta forma. Entonces convertimos a esa temperatura como prima, que es igual a 0. Por lo tanto, en la anterior diapositiva nos decía que es lambda al cuadrado por e a la lambda x. Por lo tanto, este lambda al cuadrado lo podemos descomponer como lambda 1 por lambda 2, como quedaría en pantalla. Por lo tanto, lambda 1 es igual a lambda 2, que es igual a 0 al mismo tiempo. Son raíces de la ecuación característica y que son reales e iguales. Y por lo tanto, quedaría esta solución, porque vamos a tomar el caso 2, ¿no? Que nos los dice si son reales e iguales, como cayó en este caso. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que lambda, pues ahí va a ser igual a 0 aquí y igual 0 aquí. Y recordemos que todo a la 0 elevado a la 0 es 1. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Tx es una temperatura que está en función de x de esa dirección. Es igual a C1 más C2 por x. Y estos C, que son las constantes de integración, pues obviamente van a estar sujetas, bueno, para encontrar sus valores, por las condiciones de frontera. Entonces, por lo tanto, eso lo vamos a solucionar en otro video, en el cual vamos a ver 6 casos principalmente. Entonces, por ello es que voy sujeto a otro tema importante, que va a ser el estado estacionario. Precisamente este tema va a estar utilizándose pues ya en la parte de transitorio o temporal, que le llaman. Entonces,
Por lo tanto, vamos a seguir lo siguiente: estado estacionario para paredes planas. El flujo de calor por unidad de tiempo o por unidad de área queda constante durante un proceso siempre y cuando las condiciones sean igualmente constantes. En este caso vamos a ver la conducción unidimensional para paredes planas, que nuevamente vemos aquí. La variación de la temperatura actúa sobre una dirección. En el caso del sistema de coordenadas rectangulares, para la imagen mostrada está variando solo en X. Y vean aquí esta imagen, solamente está variando en X. Y precisamente aquí dice en condiciones sean igualmente constantes. Toda en esta pared está en 20 grados Celsius. En medio está a 11 grados Celsius. Y toda esta pared en la que estoy señalando está a 3 grados Celsius. Todo está homogéneo aquí, todo está homogéneo acá y todo está homogéneo en esta parte. Cuando es transitorio, obviamente va transcurriendo el tiempo y va cambiando. Aquí pasa el tiempo y no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, es lo importante que debemos rescatar. Por lo tanto, vemos que la sumatoria de todas las potencias de entrada menos la sumatoria de todas las potencias térmicas de salida es igual a la derivada de la energía del sistema respecto al tiempo. Pero si esa derivada de la energía del sistema respecto al tiempo es igual a cero, es decir, precisamente que sea estacionario y no transitorio, nos quedaría de esta forma y por lo tanto quedaría así, que la sumatoria de todas las potencias de entrada es igual a la sumatoria de todas las potencias térmicas de salida, en este caso de estado estacionario. Ahora veamos la ley de Fourier nuevamente. Obviamente ahí coloco otra vez el área con un subíndice con n mayúscula, que es el área normal, donde está transcurriendo esa transferencia de calor. De X vamos a convertirla como L, que es la longitud característica de donde está pasando. En este caso es esto, es el grosor de la pared. Y la temperatura 2 menos la temperatura es el diferencial de temperatura, precisamente, o diferencia de temperaturas. Entonces, por lo tanto, vamos a ver el concepto de resistencias térmicas, que es análogo a las resistencias eléctricas. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, obviamente con los términos que propusimos. Obviamente que aquí nos dice temperatura 2 menos temperatura 1. Si sacamos eso un negativo, va a convertirse como temperatura 1 por temperatura 2. Y es menos por menos, nos da más. Entonces quedaría de esta forma nuestra ecuación pertinente. La resistencia térmica por conducción no es más que la longitud característica entre la conductividad térmica por el área normal. Y solamente la vamos a simplificar y representar como la resistencia TER. Como bueno, con su subíndice TER. Pero esto es para la conducción. Para la resistencia térmica por convección y por radiación son diferentes. Entonces, por lo tanto, más adelante vamos a reiterar. Y quedaría de esta forma, ¿ok? Entonces, por ello, les reitero que hay una analogía entre resistencias térmicas y eléctricas. Aquí tenemos la resistencia térmica. Tenemos entre nuestros dos puntos la temperatura 1 y la temperatura 2. Y el flujo, ¿no? El flujo de calor por unidad de tiempo. Y la resistencia térmica, ¿ok? Y que se representa igual, como si fueran resistores en corriente continua, de esta forma, ¿no? En zigzag. Entonces, de igual forma, vamos a tener esta parte: temperatura 1 menos temperatura 2 es igual a la potencia térmica por la resistencia térmica propiamente. Recordemos que temperatura 1 proponemos que es la que tiene esta mayor valor, es la temperatura más alta, y T2 la temperatura más baja, y por lo tanto es análogo a esta forma, hacia la parte eléctrica. Y vean que es similar. Por eso es que los problemas de circuitos eléctricos son muy fáciles de entender, porque está en un estado estacionario. Si estuviera en un estado transitorio, el cual le cuesta muchísimo trabajo a los estudiantes, es porque precisamente no lo ven desde ese enfoque. Entonces, por eso es que hay esa diferencia. Y bueno, aquí los términos son semejantes, tienen una gran similitud: voltaje 1 y voltaje 2, donde tiene mayor voltaje y menor voltaje. Aquí nuestra corriente que pasa eléctrica y la resistencia eléctrica, y que se ve de la forma de la ley de Ohm. Entonces son similares. Ajá. Entonces, por lo tanto, ahí pongo que son análogos. No, bueno, eso es signo de equivalencia, pero vamos a decir que es análogo, ¿ok? Este símbolo. Entonces, por lo tanto, la resistencia de la conducción sería de esta forma, la resistencia de convección sería de esta forma, y la resistencia de radiación quedaría de esta forma. Aquí recuerdan que es emisida la constante de Stefan Boltzmann, y obviamente las temperaturas de superficie, temperatura de alrededor o del ambiente. Precisamente, este es el coeficiente de convección y el área superficial. Entonces, por lo tanto, quedarían estas tres resistencias que vamos a estar utilizando para los problemas. Y también, por último, vamos a ver configuraciones en serie y en paralelo, lo mismo que pasa en circuitos eléctricos. Aquí tenemos pues dos resistencias térmicas en serie.
en el cual pues tenemos aquí la resistencia térmica 1 y la resistencia térmica 2. Temperaturas 1, temperatura 2, temperatura 3, nuestras potencias térmicas Q1, Q2 y Q3 y nuestra potencia térmica total. Entonces, de esta forma veamos que T1 menos T2 es igual a Q1 por la resistencia térmica 1. Temperatura 2 menos temperatura 3 es igual a Q2 por la resistencia térmica 2. Y luego el T1 menos T3 es igual a Q total por R total. Por lo tanto, aquí el R total lo podemos ver también como precisamente las leyes de Kirchhoff. Bueno, antes de me avancé a esa parte, más bien como precisamente lo que dominan las resistencias que en serie pues se suman entre las resistencias. Y ahora sí, las leyes de Kirchhoff, en este caso, para corrientes van a ser iguales en serie. En este caso, Q total es igual a Q1, Q2 y Q3. ¿Ok? Ahora, en caso de que estén en paralelo, como se ve aquí, es decir, la resistencia térmica 2 y la resistencia térmica 3 van a estar en paralelo, de tal forma que vean que en este punto y en este punto las temperaturas son iguales. La temperatura 1 quedaría de esta forma, la resistencia térmica 1, que es esta forma, bueno, esta resistencia que está aquí, la potencia térmica Q1, Q2 y Q3, las resistencias térmicas 2 y 3 y la temperatura 3 si hablamos que están en el ambiente, ¿no? O sea, que están igual. Aquí, bueno, aquí vean importante que el ambiente sería semejante a nuestra referencia, al pues, bueno, que le llaman puesta a tierra, pero es la referencia a tierra, donde ese punto donde no hay voltajes, 0 volts, ¿no? Y para proteger nuestros dispositivos de una sobrecarga. Es lo mismo aquí, pero bueno, aquí se refiere a una temperatura mucho menor, ¿no? Entonces, de esta forma, quedaría como T1 menos T2 por Q1 por resistencia térmica 1. Temperatura 2 menos temperatura 3 por Q2 por la resistencia térmica 2. Y T2 menos temperatura 3 es igual a Q2 por la resistencia térmica 3. Vean que aquí son iguales. Y esto es precisamente como la ley, precisamente como circuitos eléctricos, de que obviamente el voltaje va a ser igual en estos dos puntos. En este caso, pues la igualdad va a ser en esa diferencia de temperaturas. Por eso les digo que es mucha analogía a lo que hay. Pero en estado estacionario, recuérdenlo. La resistencia total es igual a la resistencia térmica 1 más, y eso también es parecido a lo que es en circuitos eléctricos, en el cual como simplificamos resistencias en paralelo, la resistencia térmica 2 por la resistencia térmica 3, entre la resistencia térmica 2 más la resistencia térmica 3. Y por último, Q1 es igual a Q2 más Q3. ¿Okay? Todo lo que entra debe salir de la misma manera. Entonces, como queda de esta forma. Entonces, son todas las cosas claves para el estado estacionario, y va a suceder lo mismo con la parte de cilindros y esferas. Entonces vamos de la mano en la parte en que vamos a ver la parte de condiciones de frontera y la parte estacionaria. Una vez que acabemos esto, vamos a empezar después en la parte bidimensional y al mismo tiempo la parte transitoria. ¿Ok? Y ya por último vamos a poner un tema adicional que no es propiamente del plan de estudios, pero vamos a ponerlo, que obviamente es esto que reitero, el método numérico, que es por diferencias finitas, que ustedes lo vieron en análisis numérico, pero bueno, vamos a estar reiterando ese método, cómo lo vamos a estar utilizando, y sobre todo pues van a hacer ejercicios en algún programa muy fácil o a lo mejor muy accesible. El más reiterado podría ser Excel, pero vamos a ver algún software más competente a nivel de ingeniería para que ustedes puedan resolver los problemas. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.